Hoy les traigo un tema que a mí me encanta. Me encanta indagar sobre esto, me encanta hablar, me encanta estudiar. Una palabra que cuando la conocí revolucionó un montón de cosas en mi manera de pensar. ¿Y por qué digo en mi manera de pensar? Porque fue clave entender que para conseguir cosas había que persistir. Y la palabra clave detrás de la persistencia es la resiliencia. Cuando conocí ese término, para mí fue revolucionario, real. Fue revolucionario, porque no, o sea, primero que no me costaba pronunciarlo, entonces de tantas veces que la repetí, ya desde la palabra me hice resiliente. Dije, resiliencia, resiliencia, y me puse a indagar en ese tiempo, ya hace bastante, hace por lo menos 20 años que conozco esa palabra, y Y hoy, cuando dije, Señor, ¿de qué hablo? Señor, ¿de qué hablo? Señor, ¿de qué hablo? Y entendí que tanto en lo espiritual como en lo secular, vamos a decir, en la vida diaria, estoy transitando como determinados procesos en donde a veces te sentís que no vas para ningún lado. Estás ahí que pareciera que estás en el mismo lugar y en muchos lo comparan como estar atravesando un desierto, ¿no? Y en el desierto lo que sucede es fantástico porque si uno se pone a pensar en la palabra de Dios y medita en ella y se encuentra que cuando el pueblo de Israel atravesó por un proceso fue primero por el proceso del desierto, ¿no? Que no fueron pocos días, fue bastante, fueron 40 años en el desierto. Y lo que pasó en el desierto fue que solamente llegaron los que no se rindieron. Pero no solamente es que llegaron los que no se rindieron, sino que ese proceso también fue no solo de purificación, sino también de santificación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si ustedes pueden hacer un paralelismo en esto, ¿no? A ver, cuando vos querés algo, querés terminar una carrera universitaria, vamos a suponer. Vos ya, cuando vas a empezar la facultad, sabés que la facultad tenés 2 años de CBC en la UBA y después tenés 5 años para terminar la carrera universitaria. O sea, vos te anotaste y el día que te anotaste en la facultad sabés que tenés que cursar 7 años para recibirte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puedo verlo yo, ¿eh? Si no me contestan, no sigo. Si no me contestan, no sigo. Si no, eh, yo los estoy viendo. O sea, entiendan que les comparto un mensaje que para mí es súper potente. Súper potente lo que vamos a aprender juntos. Este mensaje va a quedar grabado y también es para que cuando lo vuelvan a ver, ¿sí? Para cuando se lo comparten a alguien más, también lo puedan, eh, lo puedan depurar, lo puedan hacer propio. El Señor me habló a mí por medio de este mensaje y me dijo, mira, vos tenés opciones. ¿Sí? ¿Sí? Vos tenés opciones. Ahora, ¿vas a bajar los brazos? ¿A qué voy con esto? Nosotros estamos todos socialmente en este momento, en este contexto social, económico, político, espiritual, tenemos opciones. En este momento vamos a ver mucha gente que se va porque le resulta más fácil irse de la casa del Señor que persistir, que quedarse, que pagar el precio, que animarse a sostener el proceso de purificación, de santificación que el Espíritu de Dios le está demandando a su iglesia. El Espíritu de Dios le está demandando a su iglesia. Ahora, son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sí? No, lo que tenemos que entender es que no todo el que llegue a la casa del Señor va a ser salvo.
Y no todos lo que le digan al Señor, Señor, Dios los va a reconocer. ¿Y por qué la palabra resiliencia para mí es tan importante? Porque es más fácil caer y quedarse caído. Es más fácil caer y quedarse caído porque es difícil soportar el fuego del Espíritu cuando te estás santificando. Y cuando vos te retirás del Señor, el fuego del Espíritu se apaga. Porque la única manera en que el Espíritu de Dios se va a manifestar es cuando vos te quedás en su casa. Cuando te quedás en su presencia. ¿Saben por qué no vemos a Dios en persona? Creo que porque humanamente no lo podríamos soportar. No podríamos soportar ese poder de estar en su presencia. Por eso es que hoy las personas se mantienen distraídas de la presencia de Dios. Todo es mucho más sencillo que estar en su presencia. Entonces nosotros, un grupo reducido de hermanos que buscamos este proceso de purificación, de santificación, que nos mantenemos resilientes en una casa de oración que viene creciendo. Porque no viene solamente creciendo en congregación, sino que viene creciendo en espíritu. Porque esta congregación no es la misma que antes de la pandemia. Esta congregación no es la misma que antes de la pandemia. Y ojo, tengamos cuidado, porque todavía queda mucho por hacer de parte de Dios. ¿Y por qué es tan clave esta palabra? Resiliencia. Miren, hoy le pasé a Tati lo que investigué de, de qué significa esta palabra. Y le digo, miren, estoy buscando para no decirle lo que no les escribí. La resiliencia se refiere a la capacidad de las personas para sobreponerse a periodos de dolor emocional. Una persona que posee resiliencia, una persona que posee resiliencia adecuada puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecida por los mismos. Una persona que puede sobreponerse a contratiempos, incluso resultar fortalecida por los mismos. Y ahí digo, claro, claro. Por eso es súper importante reconocer cuando Dios nos está pasando por el fuego. A mí en una época me gustaba mucho escribir y hacer como analogías, ¿no? Poder tener una historia para contar y que pueda enseñarle a alguien algo más, ¿no? Más allá de la palabra de Dios, hoy las personas buscan que uno pueda comunicarse de manera efectiva y hacerles ver algo que tienen y no lo pueden ver, ¿no? Y, y a mí se me ocurrió en un momento esta comparación de, ¿vieron las manos de los boxeadores alguna vez? ¿Vieron manos de boxeadores? Fotos, así, ¿vieron que tienen los nudillos hinchados, los dedos gruesos? O sea, más que dedos parecen dos racimos de chorizos, dijo una vez un amigo. O sea, tienen los dedos gruesos, las manos inflamadas de tanto golpe. Y eso es porque o les vieron la cara que tienen como los pómulos y las cejas prominentes, la cara así como robusta, rústica, casi primitiva se podría decir. Y eso es porque detrás de cada golpe el organismo lo que hace es generar un sobrehueso, ¿sí? Acá los boxeadores reciben muchos golpes en los pómulos y en la frente, y ese sobrehueso genera como un callo que le da más robustez. ¿Por qué? Porque cuando cicatriza se hace un hueso sobre el hueso, ¿no? Entonces se hace como más duro, o sea, lo que hizo el organismo fue prepararse, no solamente sanar, sino ponerse más fuerte. ¿Sí? Entendamos esto. El organismo lo que hace no solamente es reparar, sino ponerse más fuerte
detrás de cada golpe, el organismo lo que hace es ponerse más fuerte. O sea, por eso es que las cicatrices, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Si tienen alguna cicatriz van a notar que la textura de la piel es distinta. Si ustedes tuvieron ampollas en las manos de tanto trabajar, del trabajo arduo, o Robert, que yo creo que Robert en su momento antes de tener el auto que tiene caminaba un montón, ¿no? Entonces, o al menos a mí me pasó de tanto caminar con los perros, hubo un tiempo en el que antes de tener los callos que tengo en los pies tenía ampollas y las ampollas dolían. Y Francis se cuida un montón trabajando, yo lo admiro porque la experiencia que tiene de trabajar con las manos, yo me lo imagino en el taller y antes de aprender a usar guantes yo me imagino que se hacía el que no le dolía y le daba a las herramientas sin guante hasta que se lastimó probablemente y aprendió a usar guantes. Y entonces antes de tener el callo, el callo es para evitar el dolor, porque el organismo se prepara para seguir siendo expuesto a la misma tarea. El organismo se prepara para seguir siendo expuesto a la misma tarea. Por eso es que se fortalece. Por eso es que se fortalece. Ahora, todo esto tiene que tener un respaldo bíblico, decía yo. Todo esto tiene que tener un respaldo bíblico, si no queda como una historia fantástica de cómo el organismo se prepara. Y bueno, sí, en el organismo, en la naturaleza, o sea, ustedes se dieron cuenta también, por ejemplo, un árbol, cuando un árbol se quiebra y vos lo volvés a unir, el árbol se sana también, se puede preparar un árbol. Y el tronco, cuando se engrosa, es para ponerse más fuerte, para no volver a quebrarse en el mismo lugar. Y yo decía, qué fantástico que es Dios, que en su naturaleza está todo el tiempo enseñando y mostrándonos desde la naturaleza cómo nos tenemos que sobreponer, porque si no podemos soportar una batalla espiritual, ¿cuál es el tamaño de la fe? Porque el tamaño de mi fe es el tamaño y la confianza que tengo en Dios. Si yo no confío en que Dios me pueda ayudar a sobreponerme, a levantarme de una situación que parece adversa, es porque no estoy confiando en que Dios me está haciendo pasar por un proceso que es para mi beneficio. Y no solamente que es para mi beneficio, sino que también es una enseñanza para alguien más, porque se dice que el inteligente aprende de sus propias experiencias, pero el sabio aprende de los errores de los demás. ¿Sí? Entonces, cuando alguien en el Espíritu de Dios te está compartiendo un mensaje, abrí tus oídos espirituales porque es el Espíritu de Dios dándote un mensaje para que no caigas. Para que no caigas, porque el que esté firme, cuídese de no caer. Y cuando el Dios me dice esto es porque yo muchas veces ando por la vida pensando que la tengo súper clara y ahí el Señor pone a prueba mi fe. Y ahí el Señor pone a prueba. Y ojo, esto no te estoy... Hoy por ahí estás atravesando un momento súper próspero, súper abundante, en donde no hay pruebas, no hay dificultades y en este momento por ahí no hay nada que te impida adorar a Dios, pero ese tiempo está próximo a llegar probablemente en tu vida. Y ahí Dios va a medir de qué estás hecho. Ahí Dios va a medir tu fe. Ahí Dios va a medir cuánto tiempo vas a permanecer de rodillas y cuánto tiempo vas a tardar en volver a levantarte. Y ojo que al levantarte no creas que es por tu propia fuerza. No creas que es por tu propia fuerza. Porque cuando te caes, el único que tiene misericordia y te levanta es el Espíritu de Dios que habita dentro tuyo. Amén. Decía, tiene que haber un respaldo bíblico, ¿no? Decía, me puse a investigar y encontré un montón de versículos que te guían en la manera de pensar, sobre todo para prevalecer en el espíritu. ¿Sí? Hay maneras de sobreponerse y de restaurar el daño que nos deja la vida, pero lo más importante es que podamos sobreponernos en el espíritu, que tengamos una vida espiritual desarrollada, porque es la más rica.
Porque si no nos va a pasar, una vez me pasó, de que Dios me habla por medio de la historia de Nabucodonosor, ¿no? Dice en la Biblia que cuando Nabucodonosor un día sale a su balcón y mira a Babilonia y dice, qué grande y qué bella es la Babilonia que he construido, y de ahí a ser convertido en bestia hubo un abrir y un cerrar de ojos. ¿Y a qué fui con esto? A que es clave reconocer que el que opera en nuestra vida para nuestro favor, pero con un propósito que es para Él, que es para que Él se glorifique, es el Señor. Es el Señor. Cuando te va bien es para su gloria, y cuando no estás o cuando pensás que no te está yendo bien también es para su gloria. Porque si no logramos entender esto, no logramos tener una mentalidad espiritual, no vamos a entender todos los procesos por los cuales Dios nos hace pasar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para prevalecer en el espíritu es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad conforme a las acciones y desde dónde decidimos, ¿no? La palabra de Dios en Romanos 12.2, ¿alguien quiere buscar Romanos 12.2? Habla al respecto. Y el que quiere leerlo, vamos a hacerlo interactivo, si no hablo un montón y se aburren. Yo veo que no prenden las cámaras, ¿qué opinas, Ale? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. O sea, dice la palabra de Dios en estos versículos que no nos acomodemos al mundo actual, ¿no? Que no actuemos conforme a... O sea, hoy es más fácil adaptarse a lo que hace la masa, ¿sí?, que destacarnos por nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios tiene que ver con nuestra manera de pensar. Si pensamos conforme al Espíritu, vamos a actuar conforme al Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para mí fue revelador este versículo. No lo había entendido de esta manera antes. Y más adelante, en un estudio por el cual estoy investigando, dice que una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es nuestra boca. Según la Biblia, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Alguien quiere leer Proverbios 18:21? Dice, con ella podemos dirigir nuestras vidas, de la misma manera que un enorme barco es dirigida por un pequeño timón. Y si alguien quiere buscar Santiago 3, versículo 4, ya con esto vamos a dejar la parte interactiva para empezar a cerrar el mensaje. Proverbios 18, 21, y alguien que lea también Santiago 3, 4. Proverbios dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Y en el estudio decía que la lengua es como el timón de la vida, ¿no? O sea, ¿y esto qué quiere decir? ¿A qué va con esto? Con nuestras declaraciones. Muchas veces nosotros estamos declarando, ¿no? A veces yo escucho gente que no es consciente de lo que dice. O sea, no somos conscientes de lo que decimos y nos pasamos condenando, criticando,
pero sobre todo teniendo juicios de valor respecto a los demás, y no logramos entender que las personas deciden por sus experiencias previas. Vos hoy tomás decisiones por tus experiencias anteriores, y muchas veces por ahí, volviendo al término anterior, resiliencia, hay gente que no tiene las herramientas que nosotros como creyentes tenemos. Hay gente que todavía el Espíritu de Dios no se le ha manifestado, no le ha sido revelado. Hay gente que no sabe el poder de la fe. Hay gente que no conoce el poder transformador del Espíritu Santo. Y esto no es solamente para las personas que no llegaron a su casa. Esto también aplica para muchas personas que durante tantos años están en la casa del Señor y lo único que hacen es eso, estar. Estar en la casa del Señor no te hace salvo. Estar en la casa del Señor no te hace espiritual. Estar en la casa del Señor no desarrolla tus habilidades espirituales. Hay gente que está ahí, y yo he visto en iglesias muchas personas que lo único que hacen es estar. Casi como esperando que un milagro venga, un haz de luz del cielo y lo ilumine para que el Espíritu de Dios se manifieste, levite, y a partir de ahí dicen, bueno, voy a creer. Pero nunca oran en espíritu y en verdad, nunca buscan su presencia, nunca le piden al Señor que salga a su encuentro, nunca se fortalecen de alimento espiritual, no leen la palabra, no oran, no adoran, no alaban. Y esas son las herramientas que el Señor nos dio para que a la hora de caer, o de estar pronto a caer, mejor dicho, porque ya si caíste, es difícil levantarse. Lo que pasa muchas veces, no les pasa a cristiano, como creyente, como alguien que declara lo que es, ¿no? Yo donde voy todo el mundo sabe que soy evangélico. Así nos dicen, ¿no? Ah, él es evangélico. Y yo lo que les digo es que yo camino conforme lo que el Espíritu de Dios me manifiesta por medio de su palabra, como un manual de vida. Es un manual de vida la palabra. ¿Sí? Es como vos te compras una franquicia comercial y te dan un manual de instrucciones. Vos aceptás de Cristo y tenés la Biblia ahí, un know-how de cómo tenés que conducirte para que el Señor te bendiga. Y no lo usamos. O hay gente que se lo sabe de memoria y no lo aplica. El conocimiento sin acción es solamente información, no hay experiencia, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Entonces, ¿por qué el Señor hace que nos pasen cosas? Porque nos pone a prueba, decir, bueno, a ver, ¿está listo para ser usado? ¿Está listo para ser usado? ¿Está listo para ser pasado por el fuego? ¿Está listo para ser pasado por el agua? ¿Va a resistir? Cree que si Dios te hace pasar por algo es porque confía en vos. Dios confía más en vos de lo que vos confías en Él. Dios confía más en nosotros y en lo que somos capaces de hacer de lo que nosotros llevamos a la práctica. Eso me parece impresionante. ¿Por qué? Porque voy a ir dándole un cierre porque ya puedo seguir, pero la idea es no tenerlos acá hasta las 10 de la noche. Y acá voy a ir rápido a 3 procesos claves. Uno es adquirir un estilo de vida que perdona, entendiendo que Dios nos perdonó a nosotros primero. O sea, nosotros, ¿por qué vamos por la vida cargando primero pesares para los demás y culpas propias, cuando en realidad Dios ya pagó el precio por medio de la sangre de su único Hijo en la cruz y ya perdonó todos nuestros pecados? Y nosotros por ahí vamos por la vida enojados con alguien, algo que nos desenfoca completamente de estar en la presencia de Dios, porque preferimos
enroscarnos en un estado emocional que no nos acerca a la presencia de Dios. O sea, si Cristo, crucificado en la cruz, dijo, perdona a los padres, no saben lo que hacen, nosotros nos enojamos con el que nos debe 5 pesos y no lo perdonamos. Porque en definitiva esos 5 pesos después no te los vas a llevar a ningún lado. Sí, el tema es que encima te acordás de esos 5 pesos que te debe con el que estás en... O te enojas cuando necesitas esos 5 pesos. Decís, Señor, si me hubiese pagado esos 5 pesos no estaría pasando esta necesidad. Entonces tu fe no es tan grande como para entender que Dios puede suplir tu necesidad igual a pesar de el que te dé 5 pesos. Porque Dios ya lo perdonó a él y también te perdonó a vos. Así que ya, soltá lo que tengas que soltar para caminar más liviano, porque soltar, perdonar es para que vos camines más liviano, no la persona que perdonaste. Amén. Clave para eso es estar rodeado de personas espirituales, de hermanos. Por eso es clave congregarse. Es clave, es súper importante estar en la iglesia. Es súper importante tener un entorno de personas que comparten la misma fe. La palabra de Dios en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que es súper importante con quién nos relacionamos. Si yo siempre a mis amigos les pongo este ejemplo, le digo, vos tenés problema de pareja y vas a preguntarle qué hacer con tu mujer a los pibes de la esquina que tienen 5 hijos de 8 matrimonios diferentes, en lugar de ir y hablar con tu pastor o con alguien por lo menos que tiene una familia, ¿no? Que la sostiene, una única familia. Ahora, sin juicio de valor para aquellos que llegan a la casa del Señor con una familia quebrantada. Porque es súper importante entender que Dios nos ama como lleguemos a su casa. Y que Él nos va a restaurar. Y que el Señor tiene poder de restaurar la familia también. El Señor tiene poder de restaurar la familia. El Señor puede restaurar matrimonios. Un montón de cosas que lo hemos visto. Lo hemos visto y esas cosas suceden conforme al tamaño de tu fe. Esas cosas suceden conforme al tamaño de tu fe. O sea, y como digo siempre últimamente, decile a tus problemas lo grandes que es Dios. No le digas a Dios lo grandes que son tus problemas. Porque si te quedas mirando el problema va a ser difícil que te levantes. Ahora, si estás siendo pasado por el fuego, si estás pasando situaciones, dificultades, problemas, fíjate con quién te juntás, a quién le prestás tu oído para consejo. Fíjate cuánto estás orando, cuánto estás usando las herramientas que Dios te dio para acercarte más a Él, para acercar tu oído al Señor. Y por último, cuánto confías en Él. Que Dios los bendiga.